¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil tener una casa propia hoy? Bueno, no siempre fue así. Acompáñame en este viaje de 100 años para descubrir cómo pasamos de mansiones de ensueño a un mercado inmobiliario que parece un laberinto sin salida. Hace poco más de un siglo, a finales del XIX, la idea de tener casa propia era un lujo para muy pocos. Las ciudades crecían sin parar, y las diferencias sociales se veían en cada esquina. Los ricos vivían en mansiones espectaculares, llenas de molduras, vitrales y columnas, que gritaban poder y prestigio. Mientras tanto, la mayoría de los trabajadores se amontonaban en pequeñas piezas alquiladas o en viviendas obreras sin luz, sin agua y sin ventilación. El hogar no era un refugio, era simplemente un lugar donde caer rendido después de jornadas de trabajo interminables. Y aunque el precio de una casa en números era bajo, los salarios eran tan miserables que comprar una era un sueño imposible para casi todos. Pero con el siglo XX llegó una idea revolucionaria. Arquitectos como Le Corbusier y Gropius dijeron basta a la opulencia y propusieron algo nuevo, el movimiento moderno. Su lema era que la belleza debía servir a la vida, no al lujo. Querían viviendas funcionales, limpias y accesibles para todos. La casa debía ser una máquina o habitage, eficiente y económica. Tras la Primera Guerra Mundial, con Europa en ruinas, los gobiernos tomaron estas ideas y comenzaron a construir viviendas sociales. Usaron materiales industriales y diseños simples para reconstruir las ciudades. Sin embargo, el suelo urbano ya empezaba a encarecerse, y los salarios seguían sin alcanzar. El sueño de la casa propia nacía, pero todavía dependía más de la suerte que del esfuerzo. El verdadero cambio llegó después de la Segunda Guerra Mundial. La economía global explotó, los salarios mejoraron, y los bancos empezaron a dar créditos. Por primera vez, millones de familias de clase media podían comprar su propia casa. En Estados Unidos y Europa surgieron los suburbios en miles de casas idénticas con su jardín y su garaje, a un precio que se podía pagar en ni esa época. Una vivienda promedio costaba lo equivalente a 3 o 4 años de salario. Era el auge del optimismo, el sueño americano que se exportaba al mundo. Y en América Latina, aunque con sus propias dificultades, también se vivió este fenómeno, con nuevos barrios, la autoconstrucción y las cooperativas. Por fin, muchísima gente podía decir con orgullo esta casa es mía. Pero la fiesta no duró para siempre. En los años 70 y 80, las crisis del petróleo y la inflación cambiaron las reglas del juego. Mientras la arquitectura se volvía más colorida y personal con el posmodernismo, los precios de la vivienda iniciaron una subida sin freno. Detrás de esas fachadas divertidas, se escondía una realidad amarga. Cada vez era más difícil ser propietario. El costo de una casa pasó de costar 4 años de salario a 8, 10 o incluso más. Los bancos te daban créditos más largos, sí, pero con intereses que te ahogaban. El suelo urbano se convirtió en un objeto de especulación, y el sueño familiar comenzó a desvanecerse. Hacia los años 90, con la globalización, el mundo financiero le encontró un nuevo negocio a nuestras casas. La vivienda dejó de ser un hogar para convertirse en una inversión. Grandes fondos y empresas empezaron a comprar edificios y terrenos, no para que la gente viviera en ellos, sino para hacer dinero. Los gobiernos se retiraron, dejaron de construir vivienda social, y permitieron que el mercado impusiera sus precios. ¿El resultado? Los precios de las casas se dispararon por las nubes, mientras los salarios se quedaban estancados. La vivienda pasó de ser un derecho a ser un producto financiero. De repente necesitabas 15, 20 o 30 años de tu vida solo para pagar la hipoteca. Y así llegamos a hoy. Al siglo XXI vivimos en una era de avances increíbles, casas inteligentes, sostenibles, prefabricadas con una precisión asombrosa. Pero, paradójicamente, volvemos a una desigualdad parecida a la de hace 100 años. Tener un techo se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde el acceso a la vivienda digna es, de nuevo, un privilegio para unos pocos. La historia nos muestra que el problema no es de ladrillos o de diseño, sino de cómo elegimos como sociedad construir nuestro futuro. ¿Qué te parece esta evolución? ¿Crees que podremos recuperar el sueño de la casa propia? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje, y si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.